Bien, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches a todos quienes nos siguen en el programa Al fin y al cabo. Buenas noches, Ricardo, y el agradecimiento de siempre a los técnicos del canal. Bueno, vamos a hacer un comentario a la distancia con la percepción que tenemos viendo los sucesos que han ocurrido en Argentina y que quiero en primer lugar señalar que llaman la atención de muchos analistas y especialistas en economía desde aquí, desde Europa. Y llaman la atención porque ese comportamiento tan singular del presidente que hace que algunos crean que es revolucionario y que otros creen que es casi caricaturesco. Digo, ese tipo de comportamiento llama la atención. Ahora, no debería hacernos perder de vista nuestra mirada, debería estar enfocada a lo que ocurre con la economía, que es el motivo básico de nuestro comentario. Y lo que ocurre en la economía, creo yo, son signos de preocupación. Tal como dijimos el martes pasado, Ricardo, la economía sigue en un proceso de contracción. De hecho, se ha conocido el dato del estimador mensual de la actividad económica, ese que aproxima muy cercanamente lo que ocurre con el Producto Interno Bruto, es decir, con la generación de riqueza en la economía, y nuevamente ha dado una caída significativa con respecto al año pasado, de manera tal que estamos en niveles que algunos de los números de la actual situación, de los que se han conocido, de los números oficiales, se asemejan a lo que ocurría durante el periodo de la pandemia con el virtual cierre de muchas actividades económicas como consecuencia de las decisiones que motivó aquella circunstancia sanitaria, ¿no? Y si uno mira datos que no son oficiales y que algunos son un poco más recientes, también se encuentra con caídas en el nivel de venta, con caídas en los niveles de venta en supermercados, con contracción del nivel de actividad. Y entonces surge la pregunta sobre cómo hace el gobierno para salir de esta situación. Bueno, el gobierno apuesta mucho a su ley, a la ley que ahora se llama Bases, que fue aquella ley que se comentaba como ley ómnibus, y esa ley, bueno, está en el Senado, no está muy claro si va a salir o si va a volver a diputados con algunas reformas. De esa ley vamos a hacer un comentario en su momento, cuando sea ley, por ahora es un proyecto que tiene media sanción, cuando sea ley vamos a hacer un comentario, cuando esté bien definido, sobre dos temas que hay que mirar con atención. Uno, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, y otro, el tema del blanqueo de capitales. Pero de todos modos el gobierno insistirá seguramente en que está teniendo éxito el plan económico. De hecho, el ministro de Economía, por lo que he visto yo a través de los medios, fue muy elogiado por el presidente e incluso lo mencionó como si se hubiera, creo que dijo, se ha transformado en una rockstar. Yo diría, el ministro puede decir que en materia de inflación, efectivamente, el gobierno puede mostrar una tendencia decreciente en el número de la inflación desde diciembre hasta ahora. En realidad, eso tiene su contracara. Nosotros hemos dicho, la otra cara de la medalla de eso ha sido una contracción muy fuerte del nivel de actividad. En lo fiscal, el gobierno mostró que podía obtener rápidamente el superávit fiscal, y ahí yo sí me atrevo a plantear el interrogante de decir, bueno, hay que ver qué tan sustentable es, sobre todo cuando una de las cuestiones sobre las cuales se asentó ese superávit fiscal es una reducción del gasto en términos reales, como consecuencia que básicamente jubilaciones y pensiones contributivas no crecieron al mismo ritmo que la inflación, y a su vez tuvo la ayuda de impuestos, como es el caso del impuesto país. Ahora bien, en la medida en que el nivel de actividad se mantenga en contracción, en la medida en que exista alguna recuperación de alguna de estas variables que fueron reducidas en términos reales, bueno, el tema de las cuentas públicas van a dar seguramente que hablar de nuevo. En el otro plano, en el plano monetario y cambiario, el gobierno intenta, bueno, con estrategias como fue poner tasa de interés negativa, mejorar
o reducir, digamos, el costo que tienen los pasivos remunerados del central, y en ese proceso, diría, el gobierno está satisfecho a pesar de que el control de la cantidad de dinero en la economía no es tan sencillo, porque hay ciertos factores que tienden a expandirlo, como es cuando el central tiene que comprar dólares para mejorar su posición de reserva, ¿no es cierto? Aparentemente todavía estamos en una semana en que existe buena parte de las exportaciones argentinas que todavía no se han liquidado, pero que teóricamente deberían mejorar rápidamente o significativamente la posición de reserva. Y después está el otro tema, que es lo cambiario, que está ligado con esto. Y la semana pasada ocurrió algo que nosotros comentamos que es posible que ocurra, y es que en determinado momento existan, digamos, presiones que hagan subir los tipos de cambio. Ocurrió con el tipo de cambio, con el dólar blue, y ocurrió con los dólares financieros, y ahora da la impresión de que se hubieran tranquilizado. Pero si uno de nuevo levanta la vista y mira un poco más a largo plazo y dice, tengo un dólar que lo vengo devaluando al 2% por mes, esto que se llama crawling peg, y si el gobierno no decide modificar esa tasa de devaluación, está claro que el dólar va a crecer por debajo de la inflación. Y todos sabemos que cuando el dólar crece por debajo de la inflación, en algún momento hace falta una corrección, y eso suele traer inconvenientes. Me parece que razonablemente el gobierno se opone ahora a decir de que el tipo de cambio está atrasado y que tiene que devaluar, porque si no, eso impactaría sobre el objetivo prioritario, que es el de estabilizar la economía, es decir, de combatir la inflación. Esa batalla todavía no está ganada, y yo creo que falta un tiempo para que se gane, de igual manera que creo que la recuperación de la economía, y esto de que se va a recuperar rápidamente, me parece que todavía no la vemos, y en el corto plazo, diría yo, no la vamos a ver. El gobierno intenta disimular además lo que le ocurre en la esfera política, y nosotros hemos dicho, lo político tiene una gran importancia para la política económica, y el gobierno esperaba llegar con un acuerdo con gobernadores a Córdoba. Ustedes lo tuvieron al presidente allí, sin acuerdo de gobernadores, anunció ahora un consejo, pero da la impresión que en lo político está teniendo algunas dificultades. Yo creo que es razonable y tiene que ser bienvenido que el gobierno decida abrir canales de diálogo con la oposición. Creo que eso es bueno. Aunque a veces la conducta del presidente da la impresión de que no cree mucho en esos mecanismos. Vamos a ver en las próximas semanas, vamos a analizar seguramente cuando salga la ley, si es que sale, o si finalmente vuelve a diputados, analizar qué es lo que dice el proyecto ya con media sanción. En lo que se refiere a la actividad, al nivel de actividad, Ricardo, mi impresión es que aunque la realidad es muy heterogénea y hay algunos sectores que pueden recuperarse más rápidamente, diría yo, en general, la economía, cuando uno mire el promedio, vamos a llegar a la conclusión que 2024 ha sido un año realmente muy malo para el nivel de actividad. Y en esto, digo, no adjudiquemos responsabilidades, pero obviamente quien gobierna tiene que tener claro que finalmente las responsabilidades de los ciudadanos se las van a adjudicar, porque quien gobierna asume sabiendo cuál es la realidad sobre la cual le toca operar. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Ricardo, y saludos a todos nuestros fieles televidentes. Un abrazo, Alfredo. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene.